Bienvenidos a otra clase más de microbiología y parasitología. En este bloque de la unidad 1 estaremos desarrollando sistema del complemento. Entre las generalidades que podemos tener al respecto del sistema del complemento es que está constituido por una serie de proteínas solubles, por receptores de membrana y moléculas reguladoras que frenan la activación de este sistema cuando ya cumplió la función necesaria. Son muy importantes para reforzar las respuestas que puede dar nuestro sistema inmune, tanto cuando hablamos de inmunidad innata como de inmunidad adquirida. Si hablamos de activación, al ser activado este sistema de complemento, algunos de los factores, ¿sí?, que forman parte de este sistema de complemento se llegan a fragmentar, unos cuantos en realidad, y lo hacen en dos tipos de moléculas, las que son de mayor tamaño y en unos fragmentos de menor tamaño. Los que son de mayor tamaño se adhieren a la membrana de los microorganismos, de los microbios, de las células agresoras. Y los fragmentos de menor tamaño, que fueron fraccionados, quedan en la circulación durante las primeras etapas de todo este proceso de activación de la cascada. Las moléculas de mayor tamaño en realidad culminan su trabajo cuando los factores del complemento se hayan anclado a esa membrana de esa célula, ¿sí?, de esa célula agresora o de esa célula dañada, formando estructuras tubulares que atraviesen esa membrana, esa célula agresora, y puedan inducir a que se lise ese microorganismo. Mientras que aquellos fragmentos más pequeños, ¿sí?, lo que van a hacer es actuar como potentes quimiotácticos. O sea, van a reforzar los mecanismos de fagocitosis. ¿Cómo? Pegándose a esos microorganismos, marcando esos microorganismos, es decir, actuando como opsoninas. Si hablamos de este sistema de complemento, ¿cómo puede ser activado? Entonces lo puede realizar mediante tres vías. Estas vías van a diferir por los estímulos que lleguen a activar esta cascada del sistema del complemento. Los componentes van a reconocer estos estímulos, ¿sí?, que al final, como son estímulos diferentes, las tres vías que se activaron por estos mecanismos distintos van a converger en una misma vía, en una misma forma de acción. Es decir, van a formar unos poros a través de la membrana de esas células, de esos gérmenes, de esos microorganismos, y al formar esos poros va a ocurrir evidentemente una lisis. Con esto, la activación del complemento, cuando se activa, se prolonga innecesariamente. ¿Por qué? Porque ya realizó su función final, reventarle a ese microorganismo. Por eso, si es que sigue persistiendo la activación del complemento, va a ser nocivo para el organismo de la persona y puede, la acción desmesurada de este sistema de complemento puede desencadenar en enfermedades autoinmunes. Finalmente, ¿cuáles son estas vías diferentes que pueden activar el sistema del complemento? Tenemos la vía clásica, la vía alterna o alternativa, como le llaman algunos, o también del properdin, ¿sí?, y la vía de las lectinas.
Cuando hablamos de los componentes del sistema del complemento, tenemos 37 diferentes proteínas que integran este sistema del complemento, sistema inmune. 20 de ellas van a pertenecer a todo el circuito de activación del sistema del complemento. 9 van a ser del sistema de control de ese sistema del complemento. Y 8 van a servir como receptoras de moléculas originadas durante ese proceso de activación. En total, por tanto, tenemos 37 diferentes proteínas de este sistema. La cascada de activación, la cascada del sistema del complemento, se va a realizar en 3 etapas diferentes: reconocimiento, activación y ataque de membrana. Entonces, en la fase inicial, cada vía de activación tiene factores o estímulos diferentes, ¿sí? La fase de activación, por tanto, va a diferir entre estas 3 vías, pero como dijimos, posteriormente van a encauzarse en una vía común, que es el ataque de la membrana del microorganismo, ¿sí? Y van a tener factores comunes que van a participar en esa vía común. ¿Cuáles serían las vías de iniciación en realidad? Sería, para el caso de la vía clásica, hablamos de la proteína C1Q, C1R, C1S, C2, C3 y C4. Estos serían los factores que estimulan la acción de la vía clásica. Si hablamos de la vía alterna o también del properdin, los factores iniciales serían el factor B, D y properdin propiamente dicho. Y si hablamos de las vías de las lectinas, lo que tenemos es una lectina ligadora de manosa, que se le representa también por la sigla MBL. Tenemos la acción de fiscolinas y también la acción de proteasas de serina. En este grupo conocemos MASP1 y MASP2. Los factores iniciales serían, por tanto, estos. El punto común donde van a converger tienen factores como el factor 5, 6, 7, 8 y 9 para cualquiera de las 3 vías. En la mayoría de las proteínas se sintetiza en el hígado. Solamente que hay un factor, que sería el caso de la C1Q y del factor D y C7, que no van a ser biosintetizadas en el hígado. Sin embargo, cuando hablamos de los factores C1, C2, C4, C3, estos se van a producir, por ejemplo, en los macrófagos del vaso, del timo, del intestino, del corazón. Por ejemplo, en el caso del vaso se producen también otros factores como el caso de la C6 y C8, ¿sí? Es un ejemplo. En las vías de activación del sistema del complemento tenemos que va a comenzar cuando los receptores de reconocimiento de patrón, recordemos que eso representaba PRR, cuando estos receptores detectan peligros exógenos como también pueden ser los endógenos. Entonces, ¿qué va a suceder? Estos receptores van a reconocer esas señales de peligro, van a ser identificadas por estos receptores de reconocimiento de patrones moleculares y entonces van a incluir
en este proceso de reconocimiento de anticuerpos específicos. Pueden ser el caso de las lectinas, ligadoras de manosa, pueden ser ficolinas, pueden ser la proteína C reactiva, puede ser el caso de anticuerpos, pero en este caso estamos haciendo referencia a la inmunoglobulina M, y todos estos pueden activar por diferentes vías a la cascada del sistema del complemento. Bien, en la vía clásica, ¿qué tenemos? Esta es la vía más estudiada. Es la primera fase que se tiene de esta vía, es la fase de reconocimiento, en donde un anticuerpo del tipo IgM debe de unirse al antígeno que reconozca. El antígeno, ¿sí?, del microorganismo extraño. Este anticuerpo puede ser solamente del tipo IgM. Bueno, existe una razón de ser. Los anticuerpos IgG, por ejemplo, pueden actuar también en este proceso toda vez que se unan a los antígenos. Pero tenemos que recordar que los anticuerpos del tipo IgM son los mejores activadores. ¿Por qué? Porque ellos tienen 5 sitios de reconocimiento del antígeno. Y no todas las subclases de los anticuerpos de las inmunoglobulinas tienen esa capacidad de activar al sistema al complemento. Por ejemplo, el tipo IgG4 no fija el sistema al complemento por la vía clásica, como tampoco lo hace la inmunoglobulina IgE o la IgA o la IgD. Cuando se da la unión, cuando ocurre la unión del anticuerpo, de la inmunoglobulina con el antígeno, ¿qué hace? Causa un cambio conformacional. ¿En quién? En los carbohidratos que forman parte de ese anticuerpo. ¿Y esto por qué ocurre? Ocurre para facilitar posteriormente la unión de una proteína, una molécula, que sería la C1Q. Entonces, en la fase de reconocimiento, mi anticuerpo reconoce al antígeno, se une a él, hace un cambio estructural y permite posteriormente la unión de la C1Q. Esta C1Q necesita de la colaboración de las subunidades C1S y C1R. En la segunda etapa tenemos la fase de activación. Entonces, ¿qué tenemos? Que después de haber reconocido al antígeno, necesitamos llegar hasta el punto de activación de la proteína C3, del factor C3. Y se considera que esta es una situación muy importante para el sistema del complemento. Entonces, para ello, habíamos quedado que en la fase de reconocimiento teníamos la acción de al anticuerpo con el antígeno y la C1, Q, S y R. Estas van a actuar sobre la proteína C4. Este factor C4, cuando interactúe sobre esta subunidad, se va a fraccionar y partir en 2 subunidades. ¿Recuerdan las subunidades menores y las de mayor tamaño? La subunidad o fracción C4A es la más pequeñita y queda en circulación de la sangre. Y la C4B, esta es más grande y se va a unir al sistema del complemento, a la cascada del sistema del complemento. ¿Cómo? Anclándose a la membrana de ese cuerpo extraño, de ese microorganismo. Cuando se una esa fracción C4B a la membrana, va a actuar como una enzima que permite fraccionar a la proteína C2. Esta C2 o proteína o factor C2 va a fraccionarse en una subunidad pequeña, ¿sí?, que sería la C2B, y
en una subunidad mayor que sería la C2A. La subunidad C2A se va a anclar, en este caso, a la membrana ya al ladito de lo que era la subunidad C4B. Este complejo que se está formando, C4B, C2A, se le nombra como convertasa de la C3. ¿Por qué convertasa? Porque es una enzima que va a convertir, que va a transformar a la proteína C3 en sus fracciones C3A, ¿sí? Y C3B, que se va a anclar en la membrana con el complejo, formando ahora una nueva estructura, un nuevo complejo, que es C4B, C2A y C3B. Es importante tener en cuenta que este factor C3 es uno de los más abundantes del sistema del complemento y que se va a encontrar entre 1 y 2 miligramos por mililitro. Entonces es producido esta C3 principalmente por el hígado, y cuando se fracciona, como vimos, la fracción que queda libre es la C3A. ¿Y qué función cumple esta C3A? Su función es amplificar todo este proceso de respuesta inflamatoria. ¿Cómo? Incrementando la permeabilidad capilar, incrementando la contracción de la musculatura lisa y también haciendo con que se induzca la liberación de histamina por parte de los mastocitos. Entonces, mientras la C3A está apoyando a esta respuesta inmune, la C3B, ¿qué está haciendo? Está formando un complejo aquí con C4B y C2A. ¿Para qué? Para reforzar la formación del poro que se pretende realizar en esta membrana. ¿Y qué va a suceder posteriormente? Bueno, las convertasas, como dijimos, van a dividir la C3 en C2A y C2B. La C2A, por todas sus acciones inflamatorias, liberación de histamina, se le considera como una anafilotoxina. Y la C3B, como dijimos, se va a unir a este complejo C4B y C2A, ¿sí? Para poder iniciar el proceso de la vía común de activación de la C5. ¿Sí? De esta forma también puede ser opsonina para fagocitar. Entonces, lo que tenemos es que una vez que se cataboliza la C3B, se puede generar fracciones del tipo CBI, C3BI, C3D y C3G, que se unen a los diferentes receptores para el complemento en los linfocitos B y a los que va a estimular para que produzcan anticuerpos. En la vía clásica, en la siguiente etapa, lo que iniciamos es la fase de ataque a la membrana. Esa fase de ataque a la membrana se le llama MAC. Y lo que tenemos es que ese complejo que se formó de C4B, C2A, C3B, ahora tiene una acción enzimática que es convertir al factor C5. Entonces por eso se le llama convertasa de la C5. ¿Y qué hace? Agarra la C5 y la fracciona en C5A que tenemos acá y C5B que tenemos aquí.
podemos ver que la C5A también va a amplificar este proceso inflamatorio, pero lo va a realizar con la activación de los polimorfos nucleares. Y la C3B, sin embargo, vino a adherirse aquí a la estructura de la membrana y al C6 y C7, como podemos ver aquí. ¿Para qué? Para poder activar a la C8 posteriormente aquí y poder iniciar todo el proceso de lesión de daño de membrana. ¿Cómo? Activando la C9, que sería la responsable de realizar el daño permanente en la membrana porque se organiza para formar un microtúbulo. Estas 6 moléculas de C9 que van a venir a incrustarse, a meterse en la membrana del microorganismo, van a ser los microtúbulos que van a permitir que entre agua a esa célula, a ese microorganismo, y ocurra lo que se denomina estallido osmótico de la célula o del microorganismo, que es donde están justamente interactuando. Hoy día se conoce que el complejo C5b, desde este complejo hasta la C8, permite que dentro de esa bicapa lipídica donde interactúan de la membrana celular, sea incrustada 6 o más moléculas de esta C9. ¿Y qué va a hacer? Como dije, va a formar ese microtúbulo y va a conectar el medio externo con el medio interno del microorganismo de la célula. Y va a causar ese estallido osmótico. Otra de las vías que estuvimos viendo es el caso de las vías de las lectinas. Parte desde la inmunidad innata. Tiene la fase de reconocimiento, que se va a iniciar reconociendo en este caso monosacáridos en la membrana del microorganismo, como por ejemplo MANAM y N-acetilglucosamina. Esto va a involucrar factores de reconocimiento, por ejemplo, los patrones como MBL, que sería la lectina, ligadora de manosas, las fiscolinas del tipo L, H y S. Tenemos que tener en cuenta que la fiscolina L reconoce más de 250 glucanos diferentes. La fiscolina H y S reconocen azúcares acetilados. 3 tipos de fiscolinas conocemos entonces, la M, la H y la S. Esta fiscolina M se conoce como fiscolina 1 y se sintetiza en el pulmón y en las células sanguíneas. Y la fiscolina L sería la fiscolina 2 y la H, la fiscolina 3, son sintetizadas en el hígado. Recordemos que estas son moléculas de estructura y función similar justamente a las MBL, pero que en vez de presentar un dominio de lectina, ¿sí?, en este caso presentan un dominio del tipo fibrinógeno. Y esto le permite, como mencioné, reconocerle justamente al microorganismo sus oligosacáridos que tengan glúcidos glicosilados, acetilados, ¿sí?, de esta forma, ¿sí? Entonces, estos, tanto las fiscolinas como las MBL, ¿sí?, las lectinas ligadoras de unión de manosas, van a activar proteasas que van a seguir al grupo justamente de las serinproteasas, que serían las MSP, del tipo 1 y tipo 2. Que en este caso son capaces o similares a los factores de la vía clásica y son capaces de incidir, en este caso, a los factores del complemento de tipo C4 y C2.
La MSP2, al igual que la C1S, ¿sí?, fragmenta entonces a la C4 para formar la convertasa C3, ¿sí? Y después de la fase de reconocimiento, la activación continúa al igual que en la vía clásica, formando entonces la convertasa y dañando la membrana de ese microorganismo. Los principales grupos que van a ser justamente destruidos por este mecanismo serían los Streptococcus y Salmonella. La MSP del tipo 1 es capaz directamente de fragmentar a la C3. En la vía alterna o la del Properdin, que es la más antigua todavía que la vía clásica, tenemos que puede activarse por la presencia de simoxam, ¿sí?, que son glucanos que se encuentran presentes en la pared de levaduras, también por inulina y polisacáridos. Entonces, si hay la ausencia de ácido ciálico en la pared del microorganismo, esto permite la activación de esta vía alterna o del Properdin, ¿sí? El Properdin es una molécula que posee 6 unidades que son de estructura muy parecidas, muy similares, ¿sí?, y que se va a ir encontrando circulando en la sangre como dímeros o trímeros, y que se van a sintetizar por los macrófagos, linfocitos T y los polimorfos nucleares. Este Properdin se va a unir, ¿sí?, se va a unir, por ejemplo, a algunos casos de Neisseria, hongos, residuos de células necróticas, por ejemplo. Aquellas personas que carezcan de esta molécula van a sufrir episodios, por ejemplo, de infecciones con meningococo, y también se menciona que este Properdin puede justamente participar en la defensa contra este gen. Entonces, ¿cómo se va a dar este proceso? Se va a iniciar por dos moléculas de reconocimiento, la IC3B y el Properdin, y que dependen de la ausencia del factor H en la célula blanca. Estos tres acontecimientos se tienen que dar para que la vía alterna o del Properdin se puedan activar. La IC3B se genera en cantidades muy pequeñas y el C3B es reconocido como factor B, denominado también factor B. Entonces, el C3B más el factor B va a activar la proteasa triserina y este complejo va a ser reconocido por Properdin y va a actuar con la convertasa C3. Entonces, la vía alterna o del Properdin va a actuar principalmente contra hongos y bacterias. La función de las diferentes moléculas que se generan en la activación del sistema del complemento tenemos, por ejemplo, la C4A que se genera en la vía clásica, ¿verdad?, y en la vía de las lectinas, la C4B que es capaz de neutralizar a un virus, la C2-quinina, esta es independiente de la liberación de histamina por parte de los mastocitos. Tenemos la C3B que tiene como función optimizar la fagocitosis y la C3D que va a actuar sobre los linfocitos B para estimular la propiocepción del anticuerpo, como así también la C3E que va a permitir la salida de los polimorfos nucleares de la médula ósea hacia los vasos. La C3A y C5A van a actuar principalmente sobre las células mieloides y el endotelio y el músculo liso,
Y la C5A es 20 veces más activa que el caso de la C3A. Y el menos activo sería el C4A. La C5A tiene una función de fagocitosis porque ella propicia la desgranulación y también actúa sobre el sistema de coagulación. Entonces, ¿cómo todo esto va a estar regulado? Esto va a estar regulado por la insistencia en que el sistema del complemento va a resultar dañino. ¿Por qué? Porque ella forma con estas estructuras un túbulo que permite un estallido osmótico de esa célula. Es necesario, por tanto, que se evite que su acción de este sistema de complemento se esté propagando más allá de lo que uno necesita, que está actuando sobre todas las células. Por tal motivo, este mecanismo está sumamente regulado. Tiene varios mecanismos de regulación, como por ejemplo el factor DAF, que se le conoce como CD55, que lo que hace es acortar el promedio de vida de la convertasa C3. Entonces genera un desacoplamiento rápido. El factor S, que estabiliza y evita el complejo C5b67. ¿Por qué? Porque puede dañar, por ejemplo, a células sanas. Este complejo muchas veces puede escapar de su célula diana y dirigirse hacia células normales, imagínense. Y con esto que tenemos la posibilidad de que se esté armando un poro que cause el estallido osmótico de nuestras células sanas. Ese factor S es el encargado de evitar que esto suceda al unirse. Está el HRF y MIRL, que serían CD59. Son proteínas que están unidas en la membrana celular y que tienen por función bloquear al C9, evitando la formación de ese poro. ¿Sí? Y está un inhibidor de la anafilotoxina, que sería un componente soluble que va a inactivar a los productos que serían la C3A y la C5A. Aquí podemos ver un poco el proceso justamente de lo que bloquea la proteína S, como dijimos, ¿sí? Que se une al complejo C5b67 y de esta manera impide el ensamblado del complejo de ataque en la membrana, o el caso de la disociación de la convertasa de C3, por ejemplo, ¿sí? En donde va a actuar el factor DAF o el factor H, por ejemplo, que hace con que se desacople esa convertasa C3. ¿Sí? Recordemos que la convertasa C3 era C4b, C2a. ¿Sí? Y tenemos también la inhibición por parte de HRF y MIRL, ¿sí? Que lo que hace es inhibir la formación del poro. Es muy importante tener en cuenta este dato de complemento y sepsis. Nosotros sabemos que clínicamente la sepsis se va a caracterizar por un aumento de la temperatura corporal que sea a más de 39 grados centígrados o una disminución justamente por debajo de 36 grados centígrados, causando hipotensión, de un aumento de la frecuencia cardíaca y leucocitosis y con una evidencia, ¿sí?, de infección. Eso es sumamente relevante. En estos casos, lo que podemos hacer o podemos considerar es que se pueden generar daños sistémicos, daños a sistemas como el sistema cardiovascular, falla funcional del hígado, pulmón, riñón, y todos estos son generados ¿por qué? Porque hay una gran liberación de cantidades de C5A. Recuerden que tiene que ser la fracción C5A. El aumento de esta anafilotoxina, ¿qué va a hacer? Va a saturar los receptores de los polimorfos nucleares y va
para ello lisar todo. Y con esto las funciones efectoras, por ejemplo, liberación de enzimas y fagocitosis, y se va a incrementar con esto la infección y un aumento evidentemente de las bacterias, si es que es el caso, ¿verdad? Que va a inducir, por ejemplo, a la liberación de interleuquina 8 en grandes cantidades. ¿Y qué hace esa liberación de interleuquina 8 en grandes cantidades? Induce una coagulopatía. Todo esto se va a dar por apoptosis de timocitos y por parálisis de esos polimorfos nucleares. Gracias a lo que inició con la C5A. En cuanto al complemento de la respuesta inmune específica, tenemos que este sistema estimula la respuesta humoral y es a la vez uno de los principales mecanismos de acción de la respuesta inmune adquirida, ¿sí? La producción de anticuerpos. Este sistema del complemento va a participar también, por ejemplo, en la inmunidad mediada por células T, permitiendo la diferenciación de linfocitos T, CD4, a células T reguladoras que van a producir, por ejemplo, interleuquina, el tipo 10, o al mecanismo por el cual el complemento va a contribuir al desarrollo de estas células por medio del CD46, una proteína reguladora justamente de su acción. Si hablamos del complemento y la eliminación de esas células apoptóticas y complejos inmunes, tenemos que esas células apoptóticas van a generar constantemente en el cuerpo, se van a estar produciendo como resultado un intercambio fisiológico. Entonces, se van a eliminar rápidamente por las células fagocíticas sin poder llegar a producir un proceso inflamatorio. Estas células, ¿qué van a hacer? Van a disminuir la expresión de las proteínas reguladoras que mencionamos que están en la membrana, y con esto la eliminación de las células apoptóticas se va a acompañar de una activación muy limitada del complemento, la ausencia de la inflamación y de la lisis celular. Entonces, si hablamos del complemento y coagulación, recordemos que mencionamos que las grandes producciones de C5A es lo que van a inducir en ese endotelio vascular a la liberación de interleuquina 8 y por ende la liberación del factor de von Willebrand, que va a iniciar esa cascada de coagulación y con esto va a conducir a un síndrome de coagulación intravascular. Todo esto por una expresión del sistema del complemento, ¿sí? Que tanto este sistema del complemento como la coagulación forman parte de la inmunidad innata y de la interacción entre sí, tanto en los procesos infecciosos como traumáticos. Entonces, por aquí vamos a cerrar el bloque de sistema del complemento. Nos vemos, chicos. Hasta pronto.